Su sordera no impidió que su alma escuchara el latir, el sentir de lo que estaba ocurriendo en torno a él. La independencia de los Estados Unidos, la llegada, auge y caída de Napoleón Bonaparte e infinidad de historias y asuntos que sucedieron a caballo del siglo XVIII y XIX. Estamos hablando de uno de los grandes maestros, uno de los grandes compositores, Ludwig van Beethoven. Esta noche nos intentaremos acercar a su vida. No somos grandes musicólogos, no conocemos mucho acerca de la música clásica, pero sí por lo menos nos acercaremos al personaje. Intentaremos intuir cómo era, cómo sentía, cómo se enfadaba, cómo avanzaba en la soledad Ludwig van Beethoven. Y desde luego intentaremos enmarcarle en una época apasionante, entre 1770 y 1827. Fue el tiempo que vivió Ludwig. 56 años, esplendorosos, por cierto, porque comenzó a trabajar bien pequeñín, bien pequeñín. Su padre puso mucho empeño en ese asunto. Hablaremos de él y escucharemos sus músicas. De hecho, estarán sonando a lo largo de toda esta intervención. Prolífico autor, compuso cerca o más de 200 trabajos, entre ellos las 9 sinfonías famosas, y dejó bosquejos de lo que sería la 10ª sinfonía, también 32 sonatas, 17 cuartetos, infinidad de tríos, muchísimas canciones. Ludwig van Beethoven, un genio de su tiempo, un genio de todos los tiempos. Vamos a empezar. Mediados de 1770, en Bonn, Alemania. Nace Ludwig. Se llama como su abuelo. Es el segundo de 3 hermanos, aunque otros 4 ya habían muerto, antes y después de él. En el seno de una familia de clase, digamos, media baja. Su madre, María Magdalena, era una renana alemana, guapa, de rostro alargado, mirada profunda y seria. Dicen las vecinas que jamás vieron una sonrisa en su rostro. A los 16 años, María Magdalena se había casado con un camarero de la corte, pero a los 19 había quedado viuda. Y fue cuando encontró a su marido, al que sería su segundo marido, y con él inició una relación, pues a veces feliz, a veces brumosa, pero siempre interesante. No faltaban novedades en el domicilio de los Beethoven. Aunque los Beethoven estaban en Alemania, viviendo en Alemania, en Bonn, el origen ciertamente es flamenco. Hay que decir que van significa de. Van era un calificativo que utilizaban pues, las personas flamencas, los habitantes de Flandes, que vivían cerca de un río, cerca de una zona con agua. Por tanto, se supone que el origen de los Beethoven radica en Beto, una aldea flamenca. Aunque nunca hemos visto influencias flamencas en la música de Beethoven, quizás por haber abandonado aquella zona pues con demasiada premura los Beethoven. Sí, el bisabuelo se dedicaba a negocietes y lo cierto es que tuvo que huir de la zona, tuvo que huir de los Países Bajos porque si no lo hubiesen metido en la cárcel. Tenía obras de arte, tenía telas, y eso se pudo ver después en las herencias de los Beethoven que iban pasando de mano en mano. El abuelo ya era otra cosa. Era un increíble músico, un fenomenal músico. Estaba en la corte también, y se le conocía por su maestría. Incluso se le nombró en un momento árbitro para dirimir entre juicios de músicos, pero si un músico era mejor que otro. Sí, el viejo Ludwig
estaba francamente considerado. Quizás la primera imagen relacionada con la música que le llegó al joven Ludwig van Beethoven fue sentado en el regazo de su abuelo y viendo cómo éste tocaba e interpretaba piezas al piano. Tenía 3 años y ya se comenzaba a interesar por la música. Además de músico, el abuelo de Ludwig van Beethoven era tenor, después bajo. Tuvo cierta importancia en la corte en aquellos tiempos. El príncipe elector de Colonia le dio acomodo en su corte y después se la daría también al joven Ludwig. Bueno, vamos a ver aquí un asunto, porque siempre se ha hablado de las taras, siempre se ha hablado de las dificultades físicas de la familia, y siempre se ha hablado de esto relacionado con el alcoholismo de la abuela. La abuela era alcohólica, ciertamente. Y se habla de las póstulas de Ludwig, en algunos de los autorretratos se pueden ver. Sí, dicen que el padre de Ludwig van Beethoven heredó este alcoholismo, y de hecho, en un momento de su vida, pues empieza a dejarse, empieza a frecuentar las tabernas, y empieza a llegar a su casa con menos dinero, empieza a gastárselo. María Magdalena no lo puede soportar y decide trabajar ella. El dinero que no le trae el marido lo intenta aportar ella al hogar, y Ludwig van Beethoven empieza a ver un ambiente enrarecido, empieza a notar que hay discusiones, que ya no se celebran con tanta alegría aquellas celebraciones que tenía la familia Beethoven cuando era el santo, era la onomástica de Magdalena, era el día más celebrado en la familia. Y todo se empieza a crispar, todo se empieza a venir abajo. El mundo familiar de Beethoven empieza a caer en picado. Aunque Johann, el padre de Ludwig, lo lleva a la corte, y allí empieza a hacer incursiones, empieza a tocar, empieza a aprender. Eso sí, con menos edad de la que tenía. Y me explico. Johann, como por aquel entonces estaba de moda lo de los niños promesa, lo de los niños lumbrera, Mozart, no olvidemos que tiene 14 años más que Ludwig van Beethoven cuando este nace, y claro, era la auténtica revelación. Pues Ludwig tiene 9 años, pero el padre dice que tiene 7, y parece que eso gusta más entre los cortesanos. Le llevan al organista mayor de una iglesia y allí empieza a tocar sus primeras notas, y llega su primer gran maestro, Nife.